¿Qué página estaba? Creo que la 19. 19. Ok, en la 19. Bueno, pues vamos a explicar otra, pero fíjense bien, ustedes, a ver, ¿por qué método van a querer? ¿Por cuál método? Primero. ¿Cuál? El primero. ¿El primero? Sí, profe. A ver, escójanse otra y voy a volver a explicar los dos métodos. A ver, escójanse otra, por favor, la última que hicimos, ¿cuál era? ¿Cuál fue? El 35. ¿Fue la 45? 35. Ok, entonces agárrense otra del 38 al 45. El 44. 44. Ok, a ver, dítamela, por favor. Es x más 3 sobre 3 menos x mayor o igual que x sobre x más 1. Bien. Vamos a hacerlo por los dos métodos. Vamos por el método 1, que es por casos. Solamente que aquí hay un pequeño detalle, fíjense bien, si lo hacemos por casos nos vamos a tardar muchísimo. ¿Y por qué nos vamos a tardar muchísimo? ¿Cuántos denominadores tienen variable? 1. No. 2. Los dos. Son dos denominadores y los dos denominadores tienen variable. Y por lo tanto esos dos denominadores pueden ser ¿qué? Positivos o negativos. Positivos o negativos. Entonces, ¿cuántas posibilidades existen? 4. 4, pero en realidad serían 3. Vamos a ver cómo es esto. Voy a suponer caso 1, que sería cuando 3 menos x sea positivo, cuando ambos sean positivos. ¿Ok? Cuando ambos son positivos. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no? No oigo. Bien. Bajo esas circunstancias, si ambos son positivos, ¿están de acuerdo que hago el pasaje de términos y va a quedar así? ¿Están de acuerdo, sí o no? ¿Verdad? Sí, profe. Bien, ¿cambia el sentido de la desigualdad, sí o no? No. No, ¿por qué? Porque ambos son positivos, no cambia el sentido de la desigualdad, se queda así. Lo que voy a tener que hacer son operaciones. Obviamente aquí me va a quedar x cuadrada más 4x más 3 mayor o igual que 3x menos x cuadrada. Aquí me va a quedar 2x cuadrada más x más 3 mayor o igual que 0. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Sí, profe. La hacemos igualdad. Y ¿cómo la resolvemos? Bueno, pues va a tener que ser por fórmula general, no hay de otra. X igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4 por a por c sobre 2a. Y esto me va a dar menos 1 más menos raíz de... Aquí me va a quedar... a ver, ¿qué número es este ejercicio?
El 44. Bueno, pues es que es par, ni modo, o sea, es escogido en un par. No lo vamos a poder comprobar, ¿eh? Pero bueno, ni modo. Este pasa negativo, ok, se cancela, ok, vamos bien. Entonces es menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a. Aquí me va a quedar menos 23, ¿sí? Sobre 4. ¿Y qué pasa? Que no hay porque son imaginarios. ¿Están de acuerdo? Oigo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Esto me va a dar imaginarios, entonces no hay valores. Sin embargo, hay que tener en cuenta las restricciones. Esta restricción que me dice, ¿están de acuerdo que me dice que x es menor que 3? Y esta me dice que x es mayor que menos 1. Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No oigo? Sí, sí, profe. Entonces, estos van a ser menos 1, 3. Esta me dice que son estos, sin coger el ¿cómo se llama? Sin coger el extremo. Esta me dice que son estos, sin coger el extremo. Entonces, de estas, es de menos 1 a 3. O sea, de menos 1 a 3 satisface las restricciones, pero tiene que satisfacer también propiamente lo que viene siendo la desigualdad, y no hay ningún valor que satisfaga la desigualdad. Acuérdense que al analizar por casos, el conjunto solución debe de ser la intersección. Si se acuerdan que era la intersección, ¿verdad? Porque debe de satisfacer tanto a las restricciones como al procedimiento que se está realizando. Entonces, si por ejemplo del procedimiento obtenemos que no hay y que de las restricciones es de menos 1 a 3, ¿cuál es la intersección? Ni nada, conjunto vacío. ¿Sí se entiende? No hay. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos con el caso 2. El caso 2 sería cuando ambos son negativos. Vamos a suponerlos como negativos ambos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense bien, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque multiplico todo, ambos miembros, por 3 menos x, pero como es negativo, va a cambiar. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. ¿Vamos bien o no? Sí, profe. Bien. Profe. Pero, después multiplico por x más 1 para quitarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Y como es negativo, ¿qué significa? Que va a volver a cambiar y entonces se va a quedar igual que este. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí lo ven? Entonces, en el caso 2, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener exactamente lo mismo que en el caso 1. ¿Y cuál fue la conclusión en el caso 1? Que no hay. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Bien. Bien, vamos ahora con el caso 3. A ver, ¿quién me dice cómo pudiéramos suponer que es el caso 3? A ver. ¿Alguien? ¿Podría ser x más 3 igual a 0 y x más 1 igual a 0? No, aquí no hay iguales, hija. No. Acuérdense que estamos con los casos dependen de las restricciones. ¿Sí?
A ver, de nuevo, entonces, ¿cómo sería? X más 3 mayor que 0 y X más 1 mayor que 0. A ver, X más 3 mayor que 0 y... X más 1 mayor que 0. No, porque ese ya lo pusimos aquí, fue el caso 1. ¿Sería menor? ¿Menor? Y además tiene que ser X más 3, no X menos 3. Tú me habías dicho X más 3, ¿verdad? Sí. Es X menos. A ver, ¿cómo debería de ser entonces? Menor que 0. Ok, así sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Si yo hago eso, a ver, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? Lo mismo. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el signo aquí? Menor igual. ¿Por qué menor igual? ¿Por qué menor igual? ¿Por qué? Porque solo uno es negativo. Porque solo hay un negativo y por cada negativo que multipliquemos va a haber un cambio de signo. Entonces nada más va a haber un cambio de signo, ¿sí están de acuerdo? En este, como eran dos, era un cambio de signo, pero después se volvía a cambiar, por eso es que quedaba igual que en el caso 1. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar, y ¿están de acuerdo que esto me va a quedar esto? ¿Me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí vamos bien? Sí. Y luego lo que hacíamos era resolver la ecuación, y al resolver la ecuación, ¿a qué conclusión llegamos? Que no hay, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Que no hay. Y luego dijimos, bueno, pero tenemos que también analizar las desigualdades. Ok, vamos a analizarlas aunque ya no va a tener caso. ¿Por qué? Porque la solución de este caso debe de ser lo de las desigualdades con lo que yo obtenga en el procedimiento, pero como en el procedimiento no hay, pues ya valió. Sin embargo, vamos a hacerlo. ¿Están de acuerdo que esto significa esto? Y esto significa esto. Y entonces estas desigualdades serían menores que menos 1, todos estos monos, sin coger el menos 1, esta sería todos los mayores que 3, todos estos unitos. ¿Y qué pasa? Pues que menos en la restricción no hay. ¿Por qué? Porque acuérdense que en las restricciones debe de ser intersección. Cuando tú analizas, recuerden, cuando tú analizas casos individuales, tiene que ser intersección, porque debe de satisfacer todas las condiciones de ese caso. Cuando vayamos a sacar ya el resultado final, ahí sí hacemos ¿qué cosa? ¿La unión? La unión. Ahora, vamos a ver en las desigualdades de valor absoluto que va a haber una pequeña variante. Ok, entonces pues no hay en el caso 3. ¿Sí están de acuerdo? No hay en el caso 3, ¿sí o no? Sí, profe. No hay. Vacío. ¿Cuál faltaría? Pues el caso 4. A ver, el caso 4, ¿cómo sería? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sería? X más 3 menor a 0 y X menos 1
mayor a 0. A ver, de nuevo, ¿cómo? X más 3 menor a 0. X menos 3. Menos 3 menor que 0. Y X más 1 mayor a 0. Así, ¿verdad? Ok. ¿Están de acuerdo que aquí nada más va a haber un cambio de signo, verdad? Sí, Y prácticamente va a ser lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí están de acuerdo que va a ser lo mismo que tenemos aquí? ¿Sí están de acuerdo? sí, profe. Y lo que habíamos concluido era que no va a haber de parte de la desigualdad. Sin embargo, de las restricciones, esta restricción me diría que es así y esta restricción me va a decir que es así. Entonces, esta es de -1, todos los mayores de -1, sin cogerlo, y estas son todos los valores menores de 3, sin cogerlo. Por lo tanto, la intersección de las desigualdades, de las restricciones, son de -1 a 3. Sin embargo, no va a haber intersección con el procedimiento de la, pues propiamente ya del planteamiento de la desigualdad, porque pues no hay. ¿Y por qué no hay? Porque esta ecuación tiene raíces imaginarias y estamos trabajando en los reales. ¿Sí se entiende? O sea que viene siendo lo mismo en los 4 casos. Esto significa que el resultado final sería conjunto vacío, que fue el caso 1, unión conjunto vacío, que fue el caso 2, unión conjunto vacío del caso 3, unión conjunto vacío del caso 4. ¿Qué me va a dar? Vacío. Significa que la desigualdad no tiene solución. Esa sería la conclusión a la que llegaríamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a revisarla rápidamente. Para que de una vez, si hay dudas, las digan, porque ahorita la vamos a resolver por el otro método que va a ser más rápido. Ahorita aquí sí se va a ver que nos conviene el otro. A ver, dijeron que era el 30 y qué. No. ¿Qué número es? 44, ¿verdad? Sí. Ok, sí está bien escrita. Bien, vamos entonces a checarla. Fíjense bien. Caso 1, cuando ambos denominadores son positivos. Si son positivos, multiplicamos ambos miembros por los inversos de los denominadores, que básicamente es decir lo que decía nuestro profe de secundaria, que este pasaba multiplicando y este también. Pero ya quedamos que no hay que utilizar ese lenguaje, aunque lo podemos pensar. ¿Sí me explico o no? ¿No oigo? Sí, Bien. profe. Ok, aquí queda esto. Ok, aquí queda esto. Ajá. Luego, pues hay que resolver la desigualdad cuadrática, hacer la ecuación. Entonces lo que hay que hacer es, ok, aplicamos la chicharronera. Menos 4 por A por C sobre 2A. Está bien, obviamente. Sí, no hay, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esta ecuación cuadrática no tiene raíces reales, y si no tiene raíces reales, prácticamente no hay números que la satisfagan, y por lo tanto no podríamos decir, no tenemos un intervalo solución. Bien. Y luego, bueno, dijimos que por formalidad, pues hay que analizar las restricciones, aun cuando prácticamente este caso no va a tener solución. ¿Por qué? Pues porque no hay solución en el procedimiento. Tiene que haber tanto en el procedimiento como en las restricciones, o sea que pues prácticamente va a valer. A ver, fíjense bien.
aquí estoy pensando en algo. Si no hay, significa que no hay extremos. Y si no hay extremos, no hay intervalos. Y si no hay intervalos, pudiera ser que o todos los números lo cumplen o ninguno. Voy a volver a decirlo. Si no hay extremos, no hay intervalos. Y si no hay intervalos, es todo el eje real. Esto significa que o todos los números la cumplen o ninguno. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Porque no hay extremos. A ver, entonces, ¿cómo podemos saber si todos lo cumplen o ninguno? Vamos a coger un número. Lo sustituimos. Si ese número lo cumple, diríamos que todos los van a cumplir. Si no lo cumple, ningún número lo va a cumplir. Viene siendo el mismo principio que usábamos con los puntos de prueba, si se acuerdan que yo les decía, ¿no? Agárrense un punto de prueba y si ese punto satisface las condiciones del signo, todos los demás lo van a satisfacer. En este caso es un poco diferente porque no hay intervalos y si no hay intervalos es todo el eje real. Entonces la pregunta es, ¿todos lo cumplen o ninguno? ¿Y cómo lo podemos hacer cogiendo un valor de prueba? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a ver, vamos a coger el más sencillito. ¿Cuál es el más sencillito? Pues el 0, ¿no? Sí. Si yo cojo el 0, me va a quedar 3 mayor o igual que 0. ¿Esto es verdad, sí o no? ¿Sí es verdad esto, que 3 es mayor o igual que 0? ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí están entendiendo lo que les estoy diciendo? No, profe, ¿lo puede repetir? A ver, pues es que está muy claro. Por eso quiero que pongan atención. Se está haciendo una multiplicación, ¿no? Se está haciendo una... Y es sí que queda... a ver, muchachos, por favor, a ver. Esto es una multiplicación. Esto es una multiplicación. ¿Vale? No escucho. Sí. Sí. A ver. Voy a volver a repetir todo. ¿Sí? Y voy a preguntar. No hay. Si no hay valores que satisfagan la ecuación, significa que no hay qué cosa. Extremos. No hay extremos para posibles intervalos. Eso me está diciendo que solamente va a existir el eje real. Y si solamente existe el eje real, la pregunta es, ¿todos los números la cumplen o ninguno? ¿Sí o no? Sigue siendo... ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo vamos a averiguar? Ya les dije que cogemos un punto, un valor de los reales. El más sencillo es el 0 y lo vamos a sustituir en la desigualdad original que es esta. ¿Sí? En esta, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Puede ser en esta o puede ser en esta, miren. Acuérdense que de aquí llegamos a que la conclusión es esta, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Por eso les decía que este método es más difícil, pero ustedes dicen que no. Ahí está la prueba que no es así. ¿Vale? ¿Sí están de acuerdo que puedo utilizar esta o esta? ¿Es lo mismo? Sí. Bien, sustituyo el 0. Si yo sustituyo el 0, me va a quedar 3 mayor o igual que 0, que era lo que teníamos aquí, ¿sí o no? Sí. La pregunta es, ¿esto es cierto o falso? ¿Cierto? A
A ver los demás, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Es verdad, es verdad. Entonces, si es verdad, ¿qué significa? Que todos los números reales van a cumplir el procedimiento. Todos. Vamos a hacer otro experimento. Si yo me cojo un negativo, por ejemplo, el -1, fíjense bien, con -1 me va a dar 2, -1, 1, más 3, 4, 4 es mayor o igual que 0. O sea, básicamente estamos viendo que esto siempre va a ser positivo independientemente del número y por lo tanto todos los reales la van a cumplir. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí. Y si todos lo cumplen, aquí debo reconocerlo, yo me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Porque les había dicho que ningún número cumplía el procedimiento. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí, profe. Entonces tengo que corregir. Vamos a ver. Vamos a corregir. Fíjense, lo voy a poner con diferentes colores. El procedimiento me dice que son todos los reales. ¿Ok? Oigo. Sí, profe. Bien. Esta restricción me dice que son los menores que 3. ¿Vamos bien? Sí. Esta restricción me dice que son los mayores que -1. ¿Cojo el 3 y el -1? No. No los cojo. Ahora la pregunta es, ¿hay intersección de las 3 situaciones de este caso? Sí. Sí. ¿Cuál es esa intersección? ¿Cuáles son los números que satisfacen las 3? Es el 0, el 1. No. Todos los números menores que 3 y mayores que 1, que -1. Exactamente. Los números de -1 a 3, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces sí tenía respuesta. Lo que pasa es que no me había puesto a pensar que probablemente podían ser. Efectivamente no hay raíces para sacar extremos, pero como no hay extremos, significa que puede que sean todos o ninguno. No va a haber más. ¿Sí se entendió? Y eso fue donde me faltó a mí profundizar, por eso les ofrezco una disculpa. Oigo. Sí, profe, gracias. Está bien, profe. Bien, vamos entonces con el caso 2. El caso 2 va a ser igual que en el caso 1 y entonces la respuesta ¿cuál va a ser? Pues de -1 a 3, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Oigo. Sí, profe. Bien, vamos con el caso 3, fíjense bien, el caso 3, ya dijimos que de esta, ok, no hay, pero no hay extremos, sin embargo, van a ser todos los reales. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí nada más pongo los reales, ¿verdad? ¿Sí o no? Y veo cuál es la intersección, ¿se entiende o no? Sí, profe. A ver, entonces pregunto, ¿hay intersección de las 3, sí o no? Piénsele. ¿Hay intersección de las 3, sí o no? No, profe. No hay intersección. Solamente hay intersección de 2. La de los reales con los menores que -1 y la de los reales con los mayores que 3, pero tienen que ser las 3. Entonces, aquí sí, vacío. ¿Se entendió o no?
Sí, profe. ¿Sí se entendió? Sí. Bien, vamos con el caso 4. ¿Cuál fue el caso 4? Que no había, pero obviamente no había extremos, sin embargo ya vimos que, a ver, aquí, a ver, espérenme, aquí le estoy regando, aquí vuelvo a corregir. ¡Ay! Ya. ¿Se fijan cómo es más engorroso este método? Es más, Con el que nos enseñó al principio sí estaba más fácil. pues sí, pero pues hay que... Y ahorita lo vamos a hacer por el otro método y van a ver que es rapidísimo. Ahora, ¿por qué les digo que ahorita tengo que corregir? Por esto. En el caso 3, en el caso 1 y en el caso 2, estoy suponiendo que este chorizo, que es la desigualdad, es mayor o igual que 0 porque no cambió la desigualdad. Y en esas circunstancias cualquier número real la satisface. Pero en el caso 3, ya la desigualdad es al revés, porque va a haber un cambio de signo. Y yo les estaba diciendo que eran todos los reales. Y entonces esta sí es un vacío. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún número real que haga que esto sea menor o igual que 0. ¿Sí están de acuerdo, no? Ya Sí. lo analizamos. Dijimos que esto, que solamente había 2 chances. Que fuera todos los que la satisfacen o ninguno. Entonces, ¿qué dijimos? Acuérdense que estamos basándonos en la pura cuadrática. La pregunta es, ¿esta cuadrática es siempre positiva o siempre negativa? ¿Qué significa? ¿Son todos o ninguno? Bueno, y dijimos, cogemos un punto de prueba. En este caso, cogimos al 0 y vimos que me daba 3 mayor que 0. Eso es verdad, todos los reales. Aquí, ¿qué va a pasar? Que si yo cojo el 0, me va a quedar 3 menor o igual que 0. Y eso es falso. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, aquí sí, en esta situación no va a haber. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. Y entonces, aquí sí, nada más nos quedamos con las restricciones. Nada más nos quedamos con la situación de las restricciones. Y pues, así menos, ¿verdad? Así menos va a haber solución. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, del caso 4, ¿qué pasa? Ya vimos que no va a haber ningún valor que satisfaga esto. Entonces aquí sí, por este lado, por el lado del procedimiento vacío. Ya con eso ya valió. Pero si analizamos las restricciones, en las decisiones sí va a haber solución. ¿Por qué? Porque son menores que 3 y mayores que -1. Allí estos números sí satisfacen las restricciones, pero no va a haber intersección con lo que viene siendo el cuerpo de este caso. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la solución? La unión. A ver, vamos a ver. De -1 a 3, unión de -1 a 3, o sea, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿Qué me da como resultado de -1 a 3? ¿Sí le entendieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahora, vamos a darle una comprobadita. ¿Cómo le hacemos comprobadita? Pues cogemos un numerito de aquí. A ver, ¿cuál se agarrarían? El 2. ¿Cuál? El 2. Ok, el 2. Si yo cojo el 2 y lo sustituyo, me va a quedar 5 entre 1 mayor o igual que 2 entre 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. No oigo. sí, sí, profe. Sí, Sí. profe. Vamos a cogernos un número que no esté aquí. De preferencia más pequeño que -1. Por ejemplo, el -2. Si yo cojo el -2, me va a quedar 1
entre 5 mayor o igual que menos 2 entre menos 1. O sea, 1/5 mayor o igual que 2. ¿Esto es cierto o falso? Falso. Falso. No lo cumple. Ahora cojámonos uno más grande que 3. A ver, El 5. el 5. Sí se fijan que estoy demostrando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. 8 sobre menos 2 mayor o igual que 5 sextos. ¿Eso es verdad? No. No. Ahí está. ¿Sí lo entendieron ahora sí? Sí, profe. Fíjense cómo está más engorroso, ¿eh? Efectivamente, en el ejercicio que explicamos, pues estaba muy sencillito, ¿no? Ahí sí, pues da lo mismo, ¿no? Y de antemano, de hecho, de todas formas, el segundo caso es mejor. Bueno, voy a borrar, de todas formas, se está grabando la clase para subirla a YouTube. Voy a borrar y la vamos a hacer por el otro caso. Y se van a fijar que es mucho más rápido. Y vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Profe. Bien. Bueno, a ver, bueno, voy a borrar todo. A ver, ¿cómo era la desigualdad? X más 3 X más 3. X más 3 entre 3 menos X mayor o igual que X entre X más 1. Bien. Si lo hacemos por el otro caso, acuérdense que era plantearlo como una ecuación. Y entonces lo que había que hacer era dejar todo lo que tiene variables en el primer miembro y solamente 0 en el segundo miembro, ¿sí o no? No oigo, Sí, profe. no oigo. Sí, profe. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Una resta? Ok, la resta. ¿Qué tengo que hacer para la resta? ¿Qué pongo en el denominador? ¿Qué pongo en el denominador? X más 3 menos X menos X más 1. A ver, ¿cómo? X más 3 menos X más 1. ¿Dónde está el X más 3, hija? 3 menos X. Ah, perdón, 3 menos X. A ver, 3 menos X, luego. ¿Qué sigue? X más 1 Por X más 1. Este entre este a este por este. No oigo. No oigo. Estoy esperando. ¿Va bien? Sí. Sí. ¿Qué sigue? X No. se quita el X más 1. No. Se pone la resta. Menos. Menos. Luego. 3 menos X por X. ¿Se entendió o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Desarrollamos los chorizos. No oigo. No oigo. Sí, profe. A ver. ¿Así? Nada más en el numerador, ¿eh? Nada más se desarrollan los chorizos del numerador, en el denominador no. A ver, ¿así nos queda? Sí, así nos queda. Bien, ¿qué sigue?
¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hacer la resta del numerador. A ver, ¿qué pongo usted misma? Rápido, señorita. Quedaría X más X cuadrada más 1. No. A ver, de nuevo, ¿cómo? Perdón. ¿Cómo quedaría? X cuadrada. No. 2x cuadrada. ¿Cómo? 2x cuadrada. Más x. Más 3. ¿Qué sigue? 3x. No. Ah, no. ¿Qué sigue? X cuadrada. No. ¿No? ¿Qué sigue? 3 menos X. Y X más 1. Por X más 1. Y ahora sí ya la igualo con 0. La pude haber igualado con 0 desde antes. Pero si quieren, déjelo ya hasta el final. No importa. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Esto quiere decir que esta desigualdad es lo mismo que esta. ¿Sí o no? ¿Sí o no es la misma? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Esta es lo mismo que esta. Claro que aquí ya la arreglamos, ya le dimos ahí como que su maquillada, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Verdad? Su arregladita para que ya la pudiéramos resolver. ¿Sí o no? De hecho, me acuerdo mucho de una canción de este genial grupo que se llamaba Mecano. No sé si han escuchado a Mecano. Sí. Es un grupo Yo no. bueno, es un grupo español que prácticamente es de los 80s, o sea, en los 80s fue cuando tuvo mayor éxito. Y son tres los miembros, son dos hermanos y una, en ese entonces pues era una chica, ahora ya es una mujer madura, Ana Torroja y los hermanos Cano. Y su primer gran éxito de ese grupo era una canción que se llamaba Maquillaje, no sé si ustedes la han escuchado. No, profe. ¿Quién ha escuchado esa canción, Maquillaje? ¿No? Yo sí. No. A ver, usted sí, señorita. Tienes la de sombra aquí, sombra allá, A ver, échese un pedazo. Ya he hecho un pedazo, profe. La A de ver. sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate. Y un espejo de cristal y mírate, y mírate. ¿Está padre o no está padre? Sí, está padre. ¿Sí la han escuchado o no? Sí, profe. Es una canción, de hecho, fíjense, es el primer gran éxito de Mecano y de hecho antes cantaban los hermanos y la chica, esta Ana Torroja, nada más la hacía de coros, pero después se dieron cuenta que Ana tenía una voz con mayor potencial y definitivamente es una voz privilegiada la de esta mujer porque es sumamente dulce, tiene una cosa que es dulce. Y aparte de que es bastante dulce, también es muy fuerte al mismo tiempo, o sea, tiene esa capacidad. Ella es obviamente una soprano, pero una soprano que tiene registros incluso más agudos, ¿no? Creo que por ahí también puede alcanzar el registro del contralto. Y esa canción, pues está simpática, ¿verdad? Porque, pues sí, habla de una chica que, pues, tiene que maquillarse para verse bien
Y pues sabemos que la belleza, pues la belleza es interior, ¿no? O sea, no es tanto exterior. Sin embargo, pues sí, hay que verse bien, hay que arreglarse. Y de eso más o menos habla la canción. Está padre. Tiene otras canciones este grupo. Algunas son bastante fuertes, o sea, tienen contenido bastante que te deja así. Te quedas así. Porque tiene a veces algunas canciones, unas cosas ahí medio fuertes son así. Bueno, ok. Entonces le damos su maquillada, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar los que dijimos. ¿Los qué? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo dijimos? Los polos. Y Los ceros. 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 ¿Cuáles son los ceros? Los ceros son los que hacen cero el numerador. ¿Sí o no? Oigo. Y los polos son los que hacen cero el denominador. Por eso yo les dije que no lo factorizaran, que lo dejaran así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ceros. ¿Están de acuerdo que no hay ceros? Porque esto no, las raíces son imaginarias. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, profe. Pero si hay polos. Un polo es ¿quién? El 3 y el otro polo es el -1. ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. Y luego lo que hacíamos ahora era ponerlos en el eje real. ¿Están de acuerdo? Sí. Obviamente nada más hay polos, pues nada más ponemos puros polos. Y luego, ¿qué hacíamos? Analizábamos en qué intervalo se satisfacía la desigualdad maquillada, ¿sí o no? Así con su mano de gato, ¿sí o no? Esa de que... A ver, ¿cómo iba, señorita? Échese un pedazo. No, profe, ya. Nada más un pedacito. Sombra aquí, sombra allá, maquillate, maquillate. Y de hecho la música está muy buena. O sea, la voz de Ana era genial y el talento musical de los hermanos Cano pues también eran excelentes músicos. Bueno, ok, vamos a ver. Cualquier número de este intervalo, ¿cómo hace el numerador? ¿Qué signo va a tener el numerador en este intervalo? Yo les decía que cogieran puntos de prueba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿A quién se cogerían? Rápido. Al -2. -2. Entonces sería 2 por 4 menos 2 más 3 va a ser positivo. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. Bien. Este factor, a ver, en el denominador, este factor, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y este? Negativo. Negativo. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menor o igual que 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, entonces pues ya valió. ¿Por qué? Porque tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos aquí. A ver, ¿a quién se cogerían como punto de prueba? ¿El 2? El 2. Al 0, es más fácil, ¿no? El 0. Si nos cogemos al 0, ¿cómo va a quedar el numerador? Positivo. ¿Cómo va a quedar? Negativo. Negativo. No. ¿Cómo va a quedar? Positivo. 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 ¿Y También. Positivo. Positivo. Esto me va a dar mayor o igual que 0. Entonces, esto sí los coge. ¿No oigo? Sí, profe. Bien. Vamos con el siguiente intervalo. A ver, ¿qué punto de prueba se cogerían? 5. Ok, 5. Sería 25 por 2, 50 más... Va a ser positivo, ¿sí o no? Sí. Y luego en el denominador, ¿cómo va a ser? Negativo.
negativo, y este Positivo. Positivo. positivo, entonces el resultado va a ser negativo, ¿verdad? Ahí no lo coge. Bien, entonces este es el bueno, esto sí lo cumplen. Pero ahora viene la pregunta, ¿coge los extremos sí o no? Piensen, Sí. ¿coge los extremos sí o no? Sí. No, no los coge. Aunque sea mayor o igual, no los coge. ¿Por qué? Porque -1 y 3, ¿qué pasa? Son los polos. Y en los polos el denominador vale 0. Y ya dijimos que no debe de haber ¿qué cosa? ¿Menores que 0? No, no debe de haber ¿qué cosa? Denominador es igual a 0. No, no debe de haber división entre 0, ¿sí o no? Ah, sí, profe. Por eso es que no los puede coger, entonces aquí nada más sería así, y entonces la solución es de -1 a 3, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuál es más rápido? No, pues este. ¿Cuál es mejor? En estos casos, el segundo. Bien, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? No. No, profe. No. ¿Sí le entendieron? Sí. Sí. Fíjense cómo en el otro método, incluso hasta yo me estaba tropezando. ¿Ya se fijaron? Sí. Y eso es normal, o sea, nos podemos equivocar, pero aquí lo importante es rectificar. ¿Se acuerdan que dije, aquí ya la estoy calabaceando, ¿sí o no? Y les dije, aquí hay que rectificar, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Y si se fijan sobre todo cómo ambos métodos llegamos al mismo resultado? Profe, sí. Bien, entonces no hay preguntas ni dudas. No, profe. Bueno, vamos a dejarle aquí, que pasen excelente tarde, un abrazo, Dios mediante, mañana continuamos. Estén bien. Profesor, falta Gracias. mucho. Gracias, profe, hasta mañana.